Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu nos acompañen en este tiempo y que su resplandor esté sobre todos nosotros, protegidos y guardados bajo la sombra de sus alas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice así: Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, una breve reflexión. Ya había alimentado, según el relato bíblico, a una cantidad impresionante de personas. Sí, la verdad es que posiblemente Jesús se retrasó o se aisló como solía hacer para orar. Sus discípulos tomaron la decisión de venir a Capernaum, también posiblemente bajo previa indicación de Jesús de que lo hicieran así y que Él les encontraría. Bueno, ellos se adentran en el mar de Galilea, que es un lago marino bastante grande. Y cuando estaban lejos de la orilla, a 5 kilómetros de donde zarparon, óigalo bien, la oscuridad campeaba totalmente, llenaba todo el entorno que rodeaba la pequeña barca, la pequeña canoa, la pequeña embarcación potrillo donde ellos navegaban. Sí, y ellos estaban allí atravesando ese mar. Y en medio de ese mar, una oscuridad densa, espesa, que les abrumaba. Y al mismo tiempo, una tremenda tempestad que arreciaba con el viento y agitaba las aguas. ¿Sabe? Quienes hemos estado en el mar, quienes hemos navegado en él, en botes, en lanchas, sabemos cuán difícil es cuando el mar se enoja. Es decir, cuando se pica, se suele decir en la costa pacífica. En otras palabras, cuando vienen fuertes oleadas, grandes marejadas. Cuando el viento arrecia, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Bueno, esto hablo cuando desde la perspectiva de aquellos que hemos conducido en el mar. Óigalo bien, apoyados en un motor fuera de borda. Pero aquí no había motor fuera de borda. Aquí había posiblemente una vela, unos remos, unos canaletes. Y me imagino la vela rota. Óigalo bien. Y veo una canoa que va a la deriva y que las olas le amenazan, porque esto es tremendo. Hay que saber en el mar coger las olas, pero hay olas que son tan grandes, tan poderosas, tan inmensas, que aunque sepas maniobrar en el mar e intentes superarlas, no podrás hacerlo. Ellas te superarán. Sí,
Y cuando esto viene así, cuando estas fuertes marejadas, estas fuertes oleadas, estas olas tan inmensas que amenazan con ahogar al navegante, que ya se vuelven insuperables, sin lugar a dudas, entonces ha llegado el momento de apelar al Altísimo, de refugiarse en el Todopoderoso. Y yo no sé si estás entendiendo, pero hay aquí una palabra que muestra que los discípulos de Jesús, los que comían con él, dormían con él, quienes fueron los primeros testigos de primera fila, valga la redundancia, de cada uno de los milagros de Jesús, están aterrorizados, están llenos de miedo por la inclemencia del tiempo, por los fenómenos naturales, por las cosas terrenales que suelen afectar aún a los creyentes. Están llenos de pánico. Óigalo bien. Y no tienen forma ni saben cómo resolverlo. No saben cómo resolver, cómo superar esa adversidad, esa tragedia que está latente, que está a punto de ahogarle, que está a punto de sumergirle. Sí, morirían por ahogamiento. La barca se hundiría y ellos se ahogarían. Oh, déjenme abrir un paréntesis. Alguien preguntaría, ¿y es que no saben nadar? ¿No sabían nadar? Bueno, te aclaro que aunque sepas nadar, óyelo bien, las aguas inclementes, impetuosas, te pueden ahogar. Sí, cierro el paréntesis, ellos morirían sin duda alguna por ahogamiento, no alcanzarían la orilla. ¿Sabes? Solo les podría salvar un milagro. Sí, estaban solos, nadie se atrevía a apostarse a la mar a esas zonas. Ellos van porque posiblemente, como lo dije antes, Jesús les dijo que fueran y que Él los alcanzaría o que Él los vería allá en Capernaum. Y por eso se apostaron, se adentraron a la mar. Óigalo bien, a 5 kilómetros de la orilla, vieron a alguien que venía caminando sobre el mar y se acercaba a la barca, se acercaba a la canoa. Se asustaron nuevamente. Creían que era un fantasma, creían que era un espíritu. Sí, pero Jesús deja claro que Él es real. Sí, que no es un espíritu, le dice, yo soy y no temáis. ¿Saben? Esta palabra me pone en un contexto totalmente superior. Porque en la vida del creyente muchas tormentas hay. Grandes oleadas, grandes marejadas. Se han levantado y se levantarán contra el creyente. Llegarán momentos en los cuales podrás pensar que terminarás ahogado por los diferentes problemas, las situaciones que te abruman, que no habrá salida, que ha llegado el momento del fin. Podrás pensarlo, pero yo te aclaro, los tiempos de Dios son perfectos.
Y los de repente de Dios son únicos. En medio de la tormenta, en medio del fuerte olaje de la marejada, cuando el barco ya estaba a punto de sucumbir y de ahogarse, cuando ellos no veían la salida, aparece el de repente de Jesús. Jesús aparece en escena a 5 kilómetros de donde ellos estaban, no por tierra, por mar. Aparece caminando sobre las aguas. Y yo no voy a hacer énfasis en el caminar de Jesús sobre las aguas. Voy a hacer énfasis específicamente en esto, en tu momento más crítico. Debes confiar que hay un Jesús que camina, que cabalga por encima de tu adversidad, por encima de tu problema, por encima de la circunstancia que te está abrumando, por encima de aquello que te está agobiando, de aquello que amenaza con destruirte, con acabarte, con ahogarte. Sí, por encima de todo eso está Jesús. Qué tremendo esto, porque hay una palabra preciosa aquí donde Jesús en un imperativo la suelta y dice: no temáis, no teman, no tengan miedo, no tengan miedo. Cualesquiera que sea la situación, cualesquiera que sea la adversidad, cualesquiera que sea el fuerte oleaje, no importa cuán gigante sean las olas, no importa cuán recia sea la tempestad, tienes que confiar en Jesús. Tienes que refugiarte en Él, creer en Él. Dejar que Él haga lo que le toca a Él. Hoy yo me los imagino a cada uno de ellos bregando cómo salvar la canoa, cómo salvar el potrillo, cómo salvar la barca, bregando a ver cómo llegaban a la siguiente orilla, cómo llegaban al rumbo, sin poderlo alcanzar. La meta estaba distante. No veían la forma ya de llegar. La meta en esta circunstancia se había convertido en una utopía, en algo inalcanzable. Pero sabes, Jesús estaba allí, por encima de toda la adversidad, por encima aún del escepticismo, por encima del miedo. Él estaba allí para ayudarlos, para socorrerlos, para potencializarlos, para guiarlos hacia tierra firme, hacia la meta. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero dice la palabra que cuando ellos vieron a Jesús, se regocijaron, se alegraron, le recibieron. Yo no sé qué tormenta haya en tu casa, qué fuerte oleaje esté azotando tu familia. Yo no sé qué te rodea en tu lugar de trabajo, pero donde quiera que estés y se levante esa tormenta, ese fuerte oleaje que quiera ahogarte, quiera hundirte, tienes que saber que Jesús está por encima de todo eso que te está afectando. Y tienes que hacer como los verdaderos discípulos de Jesús. Actúa como un verdadero discípulo de Jesús. Recíbele, acéptale, acógelo en medio de tu adversidad y verás cómo te da esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.